Radio Vulnerables, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Como todos los domingos a esta hora, en este cuadrante, doctora Dombrowski, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va Luis y a toda la querida audiencia? Y bueno, y hoy tenemos un programa que es el, el desorden de Mary Kondo. Pasa que el otro día revisando Netflix, eh, con eso de que en YouTube a uno le llegan diferentes ofertas de video, ¿no? Y estaba todo esto de una tal Mari Kondo, así, una japonesa. Mari Kondo, con un método con Mary para ordenar. Así, para ordenar. Entonces, bueno, estuve viendo y resulta ser que explican cómo es mejor ordenar un placar, un closet, que es mejor poner la ropa así o así y demás. Entonces, me fui a Wikipedia, a internet, a ver quién era esta Mari Kondo y cómo era la historia. Ya hace un par de años, digamos, que está en boga y resulta ser que es una japonesa que tenía un programa de televisión en Japón donde explicaba esto y entonces es tomado por Netflix y hacen una serie, un reality de un programa donde hay personas, ¿no?, que viven en casas, departamentos y demás, y la supera el tema del desorden. Entonces esta señora llega, esta joven, es una chica joven, llega con una traductora y entonces les enseña y ellos se comprometen a en tantos días, ¿no?, poder organizarse. Entonces, el método es más o menos el siguiente. Es, piensa en la casa o el hábitat donde uno está, al menos ella lo piensan como algo vivo. Entonces, me refiero a las paredes, la casa, entonces hacen como un ritual, un pensamiento, digamos, se concentran y le piden a la casa, al hogar, a ese lugar donde están, tanto esta Mari Kondo como los que la llaman, los habitantes de esa casa, eh, tiran buenas ondas, digamos, ¿no? Y que la casa también los ayude con este nuevo recorrido que van a hacer. A partir de ahí ella les da el principio fundamental. El principio fundamental es tomar aquel objeto, por ejemplo, una ropa, un calcetín o un paraguas, un libro, una estatuilla, una cuchara, lo que sea, y acercárselo uno por uno, ¿sí? Acercárselo al corazón. Sí, y cierran los ojos. Sí, la sensación es de up, 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 de alegría, o sea, que ellos tienen que sentir, dice que es una cuestión de entrenamiento, que tienen que sentir eso, ¿no? Que sienten que el espíritu se les sube. Entonces ese objeto se queda. Pero si sienten que los deprime, los decae, que no les pasa nada, ese objeto sale del mundo de esta persona. Entonces, se divide en lo que hay que tirar, lo que hay que donar y lo que se queda. Pero así todos los objetos. Por ejemplo, ellos traen toda la ropa de uno, toda, absolutamente toda la ropa, la que está en diferentes placares, en diferentes habitaciones, todo lo que es ropa de uno,
se pone en un lugar. Y encima sugieren que eso se haga solo, una persona sola, que no llegue ningún familiar, ningún pariente, porque puede empezar a decir, ay, ¿cómo te vas a deshacer de esto? No, mejor no, bueno. Entonces se hace así en estas tres categorías. Y después se puede guardar lo que uno decide quedarse, porque la idea es el tema del minimalismo. Entonces queda, uno tiene a la vista, por ejemplo, en el caso de toda la ropa, todos los zapatos, todos los accesorios lo tiene porque, claro, quedó poquito de lo que uno tiene, ¿sí? Entonces todo eso se guarda. Lo mismo se hace con los papeles de uno, que pueden ser de cualquier tipo. Los papeles incluso los clasifica, aquellos que siempre tienen que estar, tipo documentos y demás, aquellos que hay que guardar y aquellos que uno tiene que desprender, diferentes categorías. Lo mismo pasa con como verá, investigué bastante. Todo lo que tiene que ver con la cocina, todo lo que tiene que ver con el baño, todo absolutamente se usa siempre el mismo criterio. Y entonces, esta persona, que es muy dulce, vio cómo son las japonesas, así muy dulce, ha escrito un libro, creo que tiene unos cuantos libros, después de este reality, por supuesto, se llenó de plata de acá a la China. Y hay 2.500.000 videos porque enseñan cómo doblar la ropa. O sea, siempre la ropa tiene que estar doblada, siempre todo, absolutamente todo, tiene que quedar como un cuadradito, como un rectangulito, si usted quiere un paralelepípedo para hablar con más propiedad, y entonces eso se tiene que quedar paradito. Si se queda parado, esa es la prueba del método Marie Kondo, o con Mary, entonces está bien doblado. Entonces así uno puede ver, realmente, o sea, uno ve esos placares y son una maravilla. Entonces, encuentro que hay, elijo así al azar, porque tiene un par de temporadas, no sé cuántas, pero elijo dos, que justo fue la casualidad. Uno de ellos era, incluso los elijo por título, porque ni siquiera como... uno de ellos era de profesional, no, de estudiantes a profesionistas. Y el otro no me acuerdo el título, pero era algo así como La Nueva Vida, algo por el estilo. Bueno, el primer grupo, era una pareja, dos jóvenes que, dos jóvenes, una pareja gay, que se habían conocido hacía no sé cuántos años, hacía poquito tiempo, 2 años por ahí, estaban casados ya, pero fue un encuentro así como muy fuerte, y decidieron ir a vivir juntos. Pero resulta ser que el que vino a la casa del otro eh, se trajo todo, absolutamente todo, y era una casa grande, linda. Vio que en Estados Unidos las casas son muy bonitas, los departamentos también. Eh, y era una locura eso. O sea, de abrir placares, puertas, y bueno, era imposible, ¿no? Lo mismo la cocina, todos los lugares lo mismo. Y el otro grupo era también una pareja, pero en este caso dos mujeres, una pareja gay, que también se habían casado y habían ido a vivir juntas y recién habían comprado la casa. Entonces traían todo, ¿sí? Toda la situación. Entonces, y esto usted dirá, ¿qué tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? O sea, como pensar todo esto desde el psicoanálisis. En principio, lo sabemos desde la clínica, lo sabemos los de haber escuchado a los pacientes desde la práctica profesional, que cuando hay
tanto desorden en el entorno, digamos, en el lugar donde uno vive, es porque hay mucho desorden en la vida psíquica de cada uno. Eso es típico de los adolescentes. El adolescente que no sabe si es hombre, si es mujer, no sabe qué es lo que va a hacer de su vida, no sabe qué va a estudiar, no sabe de qué va a trabajar, tiene las presiones de la familia, las presiones del entorno, que demuestre que es capaz, que demuestre que es inteligente, que demuestre que tiene una novia, que puede vivir solo. Bueno, con todas esas presiones, lo único que hace es, generalmente, digamos, ¿no? Es estar, evadirse de la situación y no hace nada, absolutamente nada, se queda tirado en la cama y la habitación es un desorden. Si llegan a vivir solos, eso es un desorden total, ¿no es cierto? Entonces es algo que incluso hay situaciones cuando uno está muy atravesado en la vida ya de adulto, digamos, muy atravesado por una problemática, problemas de salud, problemas económicos, problemas lo que sea, es esa frase, ¿no? que decimos, que alguien se echa al abandono, ¿no? O sea, que no solamente no tiene dinero o, por ejemplo, se quedó sin trabajo, pero se deprimió tanto porque la casa, uno dice, visité a fulano o a fulana, y la casa es un desastre, un desorden, no había lugar donde sentarse, y esta persona decía que no tenía espíritu, ánimo para poder ordenar un poco y hasta estaba desaliñado o desaliñada, me refiero, sucia, no se bañaba, no se arreglaba, ese tipo de cosas. Entonces, esa es otra forma de ver cómo lo que uno produce es realmente reflejo de por lo que uno está pasando, ¿no? Entonces, desde ese lugar a mí se me ocurría pensar que qué barato, qué vuelo bajo, ¿no? Pensar que porque alguien venga, ¿no? Y nos organice, o sea, este lugar de la madre, ¿no? Que llega y les dice, por ejemplo, estos dos episodios que yo vi, que les dice, no, no puede ser que estén viviendo así. Es más, la pareja de los jóvenes gay eh, querían tener organizada la vivienda, si bien los padres de uno de los chicos, o sea, del dueño de la casa, digamos, donde él siempre había vivido, iban a venir a visitarlos, ¿no? Los padres, la hermana, digamos, la familia de él que nunca habían estado. Y, eh, y entonces él le comenta a Mary Kondo, le comenta que para él y para su pareja, digamos, era muy importante que los padres vinieran y que vieran que habían dejado de ser eh, unos universitarios, ¿no? La vida de universitarios, y que ahora eran profesionistas responsables, que habían sentado cabeza, ¿no? Entonces, sobre el final, después de que hicieron toda esa limpieza y ese orden, están los padres ya de visita y bueno, comentan, hacen una reunión entre todos lo que había sucedido, ¿no? Entonces, justamente los padres dicen eso, ¿no? Que ahora sí, viendo cómo están viviendo, se dan cuenta que el hijo había sentado cabeza. Y él, el otro, ¿no? La pareja decía, yo siento que ahora me puedo tomar en serio, porque al tener todo ordenado, eso implica que puedo tener ordenada mi vida, que puedo tener todo esto andando. A mí me hizo acordar mucho a esto de, ¿cómo se llama? Laura de América, Cristina de América, ¿cómo se llama? Algo así. Erika, creo. Sí, sí, sí. Que es un programa en el que hay una persona, una entrevistadora, bueno, una animadora, no sé cómo qué nombre se le da, y que presenta una problemática, o sea, va la gente y presenta una problemática. Por ejemplo, que la pareja de alguien
le metió los cuernos con el hermano, ¿no? Pero esto tiene que ver porque la madre de no sé qué, entonces dicen, bueno, y que entre la madre, ¿no? Entonces entra la madre. Que entre el ex marido, porque entonces ese yerno se acostó con la suegra, entonces están todos peleados, por decir, ¿no? Por poner un ejemplo, o que hay un hijo no sé cómo, no sabía que estaba casado y tenía hijos. Bueno, y se arman unas trifulcas, unos líos, un show mediático ahí en televisión, y hasta se dicen de todo y pueden llegar a pegarse, ¿no? Y hay unos grandotes así tipo patovica que los separan y no sé qué y no sé cuánto. Se dicen de todo, se insultan y demás. Terminó y en el programa ese, entonces como esta Laura pone las cartas sobre la mesa y aconseja y dice, no, no puede ser, tenés que pedirle perdón a tu hija porque te acostaste, qué sé yo, ¿no? Entonces se abrazan, lloran, todos se perdonan, ¿no? Todo funciona y chau chau, beso, terminó el programa y bueno, somos todos felices por decreto. Entonces me hizo acordar a eso, esto más fino, tal vez más elegante, digamos, pero es lo mismo. O sea, por decreto yo voy a ser feliz, por decreto voy a dejar atrás mi forma de ser, cuando acabamos de ver que estas situaciones se dan justamente por como un reflejo de una dificultad a nivel anímico o subjetivo, ¿no? De confrontarme con el entorno y de poder salir de una situación y demás. Entonces, digo, esta es otra práctica. Amén de que son muy prácticos porque yo he puesto en juego, he doblado algunas cosas como dice esta persona y sí, y bueno, digamos, esos tips, esos consejitos prácticos que vienen bien. Pero al margen de eso, uno dice, esto es también consecuencia de este individualismo exacerbado, eh, propiciado, estimulado por este tipo de neoliberalismo que hace que sea tan difícil, ¿no? La aceptación del otro, de la falta del otro, el encuentro con el otro. Usted comentaba hace un rato de diferentes grupos humanos, hablaba en este caso de los judíos, cómo se sostenían y decíamos, solamente con el otro, por y para el otro, es que uno tiene sentido como sujeto. Entonces, se llega a tal nivel de individualismo, ¿no? Exacerbado, que tiene que venir alguien a decirme cómo tengo que organizarme, cosa que la típica entre las madres que vamos y que íbamos al jardín de infantes, y espero que siga siendo así, de pasarnos recetas, ¿no? O sea, o de traer los chicos a casa, o sea, la cosa comunitaria, ¿no? Eh, Contaba nuestra amiga que vive en Europa y otra amiga más, en este caso mi amiga Graciela, decía que gente que vive en el mismo edificio no se saluda a no ser que estén frente a frente, cara a cara, uno sale del ascensor, el otro está entrando, pero no se saludan, no saben quiénes son, no saben lo que hacen y, eh, y esto, ¿no? Usted sabe, no sabe la diáspora que hay de las redes sociales. Me refiero de Facebook y de, que no sé qué otra más, hay de Facebook y Instagram y no sé qué más. Las nuevas generaciones, estamos hablando de los chicos de menores de 20 años, hay toda una tendencia que no quieren estar no sé cómo se le llama, vio que las generaciones tienen nombre, que la generación X, que la generación no sé qué, según la década cuando han nacido. La última tendencia es que ellos no quieren abrir cuentas de Facebook porque los estresa muchísimo esto de estar siempre bien, hop hop para arriba y
y no mostrar la falta nunca. O sea, no decir estoy mal, no esto, el otro, qué sé yo. Entonces la tendencia es que no están cerrando las cuentas de Facebook y bueno, de estas otras redes sociales. Entonces, pensaba, ¿no? En esto. Otra consecuencia, digamos, ahora hay en boga uno se ve ahí que le llegan estos videitos por todos lados, el tema del minimalismo. Todo esto del minimalismo. Decoraciones limpias, o sea, me refiero sin adornos, lo mínimo, no sé, la mesita, la sillita y un silloncito. Ningún objeto querido o por adorno o porque me gusta verlo. Todo lo mínimo indispensable. Y pensaba que esto tiene que ver con la crítica que se está haciendo, que nos reíamos acá en Argentina, esto que quieren tapar quieren tapar la crisis, ¿no? Y entonces dicen cosas como, por ejemplo, que ahora está muy cool vivir en un monoambiente de 15 metros cuadrados, como en Tokio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le dice Andrés Manuel? Las hueveritas, no, ¿cómo le? Huevitos. Huevitos, ¿no? Y está propiciando la construcción de edificios eh, más grandes, ¿no? O sea, departamentos más grandes, lógico. Eh, la otra que decían era que era muy eh, para Navidad, que se come acá una especie de pan dulce que es como un panetone. Entonces salían en estos periódicos de esta línea diciendo que se había puesto de moda comer tortas fritas, que torta frita es harina, agua, grasa, se amasa y se fríe, o sea, lo más económico de pobre que puede haber, ¿no? Entonces pensaba, todos estos discursos que bajan línea, que nos dicen, ¿no? O sea, cómo tenemos que vivir, cómo, eh, qué es lo que está de moda, qué es lo que hay que hacer, lugares chiquitos, o sea, un poco esto, ¿no? Como viven en Japón, digamos, que ya hemos hablado, ¿no? Esto de que no tienen relaciones sexuales los japoneses, están muy preocupados, ya lo trabajamos ese tema. Esto del individualismo exacerbado, ¿no? Y a qué niveles eh, lleva. Entonces, se me ocurre, ¿no? Pensar, estábamos hablando hoy de esto de cómo eh, pensar, digamos, ¿no? Problemáticas sociales importantes. Yo decía, bueno, yo puedo pensar la, eh, la esencia humana, o sea, el sujeto, tal vez no grupos humanos, pero de alguna forma, ¿no? Poder tratar de poder hablar de todo esto, decirlo, y no tragarse estos buzones, ¿no es cierto? Que porque desde la voluntad, otra vez el decreto, si yo tengo todo ordenado, entonces mi vida va a estar ordenada. Y cuando eh, hay veces uno no puede estar ordenado, los ejemplos que estaba diciendo. Bueno, no sé, alguna pregunta que se le ocurra con esto, ¿no? Bueno, vamos dejando entonces. Sí, hasta el próximo domingo. Bueno, Buenas seguiremos noches. entonces. Buenas noches y hasta el domingo que viene. Ok, Muy bien. seguimos Hasta así. luego. Hasta luego. Que los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para